Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un problema que yo veo en la política, que pasa en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en Chile, en Argentina y en todo el mundo, y en especial en muchos países de América Latina, y también ocurre en Estados Unidos. Hay algo que veo en la política que es algo muy triste y que no es para nada bueno, que es el ataque. Muchos políticos solo se concentran en atacar al otro político y no en explicar sus propuestas, sus ideas y cuál es su visión para el país que desean gobernar. Sí, muchos candidatos a la presidencia lo único que hacen es atacar a los otros. El 80% es atacar, y cuidado, puede ser incluso hasta más, y el otro 20% es solo decir lo que van a hacer. Y ni siquiera lo hacen porque tienen el deseo de explicarle a su público lo que ellos quieren hacer. Ni tienen deseo de explicar al país lo que tienen que hacer. Lo hacen porque tienen que hacerlo. Pero lo que más les gusta es atacar y atacar. Ataques personales, ataques del estilo de cómo la otra persona ve la nación. Y ataques, cosas que no deberían de ocurrir. Esos ataques personales que hacen los candidatos presidenciales no tienen sentido. Porque al final lo importante es lo que tú propones, tus ideas, cómo tú ves al país, cuál es tu visión del país con tu equipo, quién va a trabajar contigo, para explicar cómo vas a lograr tus propuestas, explicar cómo vas a concretar tus propuestas mientras estés en el poder. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo me voy a comunicar con la población para que esté al tanto de lo que estoy cumpliendo o no? Entonces, en América Latina, en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, los políticos lo que se concentran es en atacar a su rival, en ataques personales, en ataques que no tienen sentido en la competencia contra ellos. O sea, ataques que no tienen sentido, y eso es muy triste, yo pienso, que estés pasando en la política. Y un ejemplo claro para mí de un político que le encanta atacar a sus rivales y lo que vive haciendo es eso, es Donald Trump. Yo en otro video hablé de muchas cosas buenas que tiene Donald Trump y cosas que él nos ha enseñado, opino yo. Pero también eso es algo muy negativo que él tiene, que él se enfoca, en mi opinión, más en atacar a su rival o cosas que no tienen nada que ver en el momento que en lo que va a hacer en su gobierno. Eso era el candidato Trump. Él ataca mucho, pero mucho a su candidato. Lo podemos ver en la última campaña presidencial, que él constantemente atacaba a Biden y se burlaba de él. Yo pienso que eso en la política, eso debe cambiar. Yo pienso que la política debería ser un poco más elegante, que la política sea más elegante en el sentido que en la política lo que debes es explicar tus propuestas, explicar cómo lo vas a ejecutar, explicar quién va a ser tu equipo de trabajo, cómo vas a lograr lo que propones. Eso es lo que debes de hacer, demostrar de que tienes liderazgo. Eso es lo que debe hacer una persona, pienso yo, en una campaña presidencial o en una campaña política, no solamente atacar a tu rival. Además, se han visto muchísimos casos que los políticos hacen eso para tratar de bajar el porcentaje del otro candidato. Y al final eso no funciona. Eso no funciona. De yo atacar al que está en primer lugar, yo estando en tercero, como atacándolo como si eso va a bajar, como si su porcentaje va a bajar considerablemente porque yo lo ataque. Eso no es así. Eso no funciona. Primero, que no es lo correcto. Y segundo, eso no funciona. Yo creo que el estilo de hacer política en el mundo debe de cambiar. El estilo de hacer política se debe centrar en las propuestas, en explicar tus ideas, en explicar tus propuestas, en cómo lo vas a ejecutar. Yo creo que en eso se debe ejecutar. En eso debe consistir un candidato. Me gustaría que los candidatos no se ataquen personalmente, sino que debatan sus ideas. Que debatan sus ideas y que si un candidato
tiene mejores ideas que el otro, que haga lo siguiente. Puede decir, no me agrada tu idea y explicar por qué, o explicar por qué no le haría bien eso al país. O si la idea es muy buena y no tiene nada que decir, le pudiera decir, explicar, mira, yo tengo una mejor idea que él, y esto, y esto, y esto, y aquello, y explicar por qué, y explicar los puntos de por qué mi idea es mejor que la de mi compañero, de mi rival, de la de mi oponente. Yo pienso que muchos dirán que sin esto, que sin los ataques, deja de ser política, pero yo creo que la política debe de ser más elegante. Más elegante. Algo negativo que yo veo, un ejemplo perfecto de alguien que ataca constantemente a sus oponentes en campaña, es Donald Trump. Es un ejemplo perfecto de eso. Yo nuevamente he hablado muchas cosas buenas que tiene Trump, pero en eso yo creo que es un ejemplo negativo. Yo creo que Donald Trump no es el político, no es el ejemplo a seguir en la elegancia en la política. Yo creo que no. Y también no solo Donald Trump, también muchísimos otros políticos latinoamericanos son igual que Donald Trump o peor, que viven atacando constantemente a sus rivales y no se basan en sus propuestas y ideas, que pienso yo que es lo más importante. Nuevamente lo digo, he hablado en otro video que Donald Trump tiene muchas cosas buenas. Para mí el balance con Trump es positivo que negativo. Yo pienso que él tiene más cosas buenas que cosas incorrectas. Como todo ser humano, todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que la política debe ser más elegante, que no debe solo consistir en ataques personales y en otro tipo de ataques que no tienen sentido. A la población no le importa que ya sea, no sé, tu físico, que no le guste, o otra cosa que tengas. A la población lo que le importa es escuchar cómo tú vas a mejorar el país, cómo tú vas a aplicar tus propuestas, cuáles son tus propuestas, cuáles son tus ideas. Eso es lo que le interesa al país. Si tú eres progresista o eres conservador, eso es lo que le interesa saber al país. ¿Con quién te vas a relacionar? ¿Quiénes van a ser tus aliados al llegar al poder? A eso es lo que le importa al país. Ni más ni menos. Yo pienso que la política debe ser más elegante. Y nada, esto era la reflexión de hoy. Si no le gustó, por favor dejen sus comentarios. Si le gustó, dejen sus comentarios. Y si les agradó, denle like. Y si no le gustó, por supuesto, no le den like. Y nada, hasta el próximo video. Un placer.